Buenas noches, Colombia. En nuestra sección diaria de Aprendiendo sobre la Constitución y la democracia, discutimos la historia de varios derechos fundamentales de los cuales gozamos los colombianos. El día de hoy hablaremos sobre el derecho fundamental a la participación. La participación ciudadana es un elemento esencial en la construcción y fortalecimiento de las democracias modernas. Este derecho implica la capacidad de los individuos para involucrarse activamente en los procesos políticos, sociales y culturales de su comunidad y nación. Algunos grupos han enfrentado obstáculos para ejercer este derecho. Catalina, ¿nos podrías hablar más sobre este derecho en el caso de los pueblos afrodescendientes e indígenas? Por supuesto, Juan Diego. Les habla Catalina desde el centro de Bogotá. En el caso de las comunidades indígenas y afro, la lucha por el reconocimiento y el correcto desarrollo de sus derechos ha sido una constante. A menudo estos grupos han enfrentado discriminación estructural, marginación social y económica y una negación de su identidad cultural. A pesar de que se han logrado avances legales y sociales, en especial desde la Constitución del 91, persisten desafíos significativos. Las comunidades afrodescendientes e indígenas a menudo se encuentran en desventaja en términos de acceso a la educación, recursos económicos y representación política. Esto, a su vez, limita su participación efectiva en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas y su territorio. Para entender mejor cómo ha evolucionado el derecho a la participación, hoy entrevistamos a una abogada de la Universidad de los Andes, Brenda Guevara. Hola, Brenda. Del derecho a la participación, es muy importante tomar en cuenta que previo a la Constitución del 91, este era prácticamente inexistente. Para los diversos grupos étnicos, pues antes de esta Colombia, no reconocía su diversidad étnica, de modo que los integrantes de estos grupos no podían ser escuchados. ¿Y cómo ha avanzado el derecho desde la Constitución del 91? En la Constitución podemos destacar el reconocimiento de la diversidad étnica y su protección, lo cual involucra directamente, otorga voz y voto a la comunidad indígena y afrodescendiente, marcando así una diferencia y evolución en el derecho a la participación de dichas comunidades. ¿Cómo se le garantiza el derecho a la participación a los grupos indígenas y afro hoy en día? Por ejemplo, la separación y la creación de curules especiales para personas pertenecientes a estas comunidades, o en el mecanismo de consulta previa, donde estos grupos reciben el derecho de ser informados y consultados cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio. Gracias, Brenda. Ahora escuchemos qué tienen para decir algunos estudiantes de Uniandes. Yo sé que aparte de las 3 curules especiales que tienen estos grupos en el Congreso, todas las comunidades afroindígenas y rom tienen el derecho a la consulta previa como mecanismo de participación. Sí, y en varios casos las comunidades indígenas y afrodescendientes han buscado cómo participar en decisiones relacionadas con proyectos mineros mediante procesos de participación. Esto implica que las autoridades y las empresas mineras deben negociar con estas comunidades para obtener su consentimiento informada antes de llevar a cabo proyectos que afecten sus tierras. El de la licencia ambiental otorgada por el proyecto minero de Angostura en el territorio de Embera Catio, en el Alto Sinú, que pese a la oposición de esta comunidad, la Corte Constitucional para el 2016 le declaró la nulidad de dicha licencia por no haberse realizado una consulta previa. Muchas veces las empresas suelen ver estas consultas a modo de un mero requisito formal, causando que se realicen de forma muy poco considerada. Eso puede ser muy costoso y a veces engañoso para los grupos indígenas, que muchas veces no saben la magnitud real de los proyectos. Además, también hay casos donde grupos armados ilegales han respaldado los proyectos de desarrollo. Las comunidades que se ven amenazadas y violentadas no tienen ninguna posibilidad de resistencia comunitaria frente a estos proyectos y están obligadas a aceptar. Incluso después del proceso de paz, muchos líderes comunitarios que se oponen a proyectos de alta escala siguen siendo víctimas de amenazas y violencia. Otro factor que frena el avance de este derecho es que a pesar de existir curules especiales en el Congreso, estos son ocupados en la mayoría por representantes de comunidades indígenas numerosas y poderosas.
También existe una disparidad de género, puesto que solo actualmente encontramos una mujer indígena en el Congreso. Esto demuestra que es muy complicado llegar a la participación total de la sociedad. Para mejorar esta situación, una posible solución sería fortalecer el control político del gobierno sobre la implementación de la consulta previa, de modo que se garantice su correcta aplicación y así la participación de estas comunidades. Además, sería clave promover una mayor participación de los pueblos indígenas menos representados, por ejemplo, estableciendo acciones afirmativas como cuotas especiales para estas comunidades en las curules indígenas del Congreso. Finalmente, el gobierno debe garantizar condiciones de seguridad para que las comunidades puedan participar sin intimidaciones en los procesos que las afectan. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia multiétnica y pluricultural donde la diversidad de Colombia esté verdaderamente representada. Gracias por acompañarnos esta noche. Cuídense y conozcan sus derechos.